Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos nuestra clase. Como siempre, vamos a hacer algunos comentarios y les vamos a dar algunos minutos más a los alumnos que tienen tiempo para integrarse a la reunión. Recuperando una clase perdida por las elecciones, hoy día vamos a ver dos temas. Vamos a ver alineación de ruedas y vamos a ver el sistema de frenos. Respecto a la alineación de ruedas, las ruedas... el plano de la rueda no es perpendicular al piso. Tampoco está orientada en la misma dirección de avance del vehículo. Esas ruedas, se generan ciertos ángulos que modifican el comportamiento del vehículo, mejoran el comportamiento del vehículo. Para eso se alinean las ruedas. Cuando hay ahora existen talleres para alinear las ruedas. Antes se hacía a mano, con reglas, con flexómetros, y después ha habido un periodo donde se hacían con rayos, con luz láser, se orientaba y se revisaba los ángulos de alineación del vehículo. Y ahora ya con la electrónica todo se hace por computadora. A ver, vamos a admitirla a Hidalgo. Y actualmente todo se hace por computadora. Yo tenía un problema porque hice cambiar un tijeral y el mecánico me entregó el vehículo y al comenzar a manejarlo ya sentía que había ciertos tirones. Entonces lo llevé al taller, creo que cuesta 150, 140 bolivianos el servicio, y lo alinearon todo y después de eso quedó perfecto. Una recomendación es que cuando trabajen en talleres y tengan que reparar el sistema de dirección, o hay que hacer rotar llantas, o ha habido algún desperfecto en el sistema de dirección o frenos, más que todo en dirección hay que recomendarle al cliente que lo lleve a hacer alineación de ruedas. Si bien la alineación de ruedas no se nota a bajas velocidades, cuando superamos los 50, 60 kilómetros ya comienza a funcionar mal. Entonces eso requiere una alineación de ruedas. Entonces vamos a comenzar a ver. Señor Calle, lo vamos a admitir. Calle. En eso consiste el sistema de alineación de ruedas. Bien, después el tema que nos toca hoy día es el sistema de frenos. Es uno de los sistemas más importantes respecto a la seguridad. Es el más importante respecto a la seguridad. En los accidentes se clasifican en dos: los accidentes por culpa del conductor y los accidentes por culpa del vehículo o el camino. Le llaman factor humano, el factor no humano o otros factores. El 85% de los accidentes que se originan en vehículos son por el sistema de frenos. El 10-12% son por el sistema de dirección. Por eso es que el sistema de frenos debe ser revisado constantemente. Hay que, Vargas, lo admitiremos. A Vargas. Vargas Carvajal. Ok. Entonces, en el sistema de frenos, como les digo, es muy importante. Cuando nos hacen inspección técnica, eso debería revisarse con mucho mayor detalle. Pero lamentablemente, por tiempo, es que nos miran desde afuerita. Más que todo revisan las luces. Las luces son también un problema puede generar accidentes, pero en mínima proporción. Entonces deberían... Entonces, el sistema de inspección de vehículos no debería ser no una campaña en la calle. Eso debería hacerse en talleres. Debería hacerse en talleres, no en la calle.
habría que diseñar un sistema. En otras ciudades lo hacen las alcaldías, no la policía. Tienen taller, bueno, por lo menos registran los talleres legalmente habilitados para esto. Todo coche está obligado a asegurarse a registrarse en uno de los talleres. Entonces el taller es el que le garantiza y le dice, se ha hecho tal servicio en tal fecha. Eso es lo que debe hacerse, no una inspección desde afuera. La policía lo hace por recaudar plata, no tanto por la seguridad. Pero es otro tema. Entonces, vamos a ver hoy día también entonces el sistema de frenos. Vamos a comenzar entonces con el sistema de alineación de ruedas. El video que vamos a ver en alineación de ruedas se refiere está hecho para los alumnos del octavo semestre, pero hay 2 o 3 cositas que necesitan fórmulas. Después el resto es universal. Vamos a aprovechar ese video para mostrarles a ustedes la alineación de ruedas. Voy a cancelar porque no está el video. Ahora sí. Voy a compartir. Bueno, más bien funcionó. Entonces veamos por favor el video preparado para el octavo o séptimo semestre que están sobre lo que es alineación de ruedas. Ángulos de alineación de ruedas. Definición. Los ángulos de alineación de ruedas son aquellos formados por el pivote y los planos de las ruedas con los planos verticales al piso. Necesidad de los ángulos de alineación. Los ángulos de alineación son necesarios puesto que sirven para mejorar el manejo del vehículo. Iniciaremos con el ángulo de inclinación de pivote. El ángulo de inclinación de pivote está formado por la proyección del pivote con el plano vertical del vehículo visto de frente. La inclinación del eje de dirección se define como el ángulo formado por una línea dibujada desde los puntos de pivote superiores hasta los inferiores, y una línea vertical desde la base central de la rueda observada esta frontalmente. La inclinación del eje de dirección se mide en grados. Otro factor que se debe tener en cuenta es el efecto de peso del coche que descansa sobre los pivotes. En una bicicleta el peso del conductor descansa en el centro del manillar, el pivote, que a su vez está en línea con el punto en que la rueda delantera toca el suelo. Esto hace que la conducción sea ligera, lo que se conoce como conducción centrada. En el coche, el pivote no puede estar en línea con ese punto de la rueda, puesto que no va encima de ella. El pivote está siempre en la parte interior, por eso su ángulo con la vertical es crítico. Si el pivote estuviera situado sobre la rueda, la línea vertical que pasara por el pivote caería más dentro del punto donde la rueda toca el suelo. El peso del coche descansaría sobre esta línea, creando una torsión entre el pivote y la rueda. La dirección sería entonces muy dura. Por eso el pivote forma cierto ángulo y a veces la rueda se inclina en sentido contrario. La línea que pasa por el pivote, la línea de fuerza, se junta ahora en el suelo con la de la rueda, consiguiendo así una dirección centrada. De hecho, para mantener la sensación al volante, la línea del pivote suele tocar el suelo un poco más dentro de la banda de rodadura, hacia el borde y no en el centro. El efecto de inclinación de pivote genera una fuerza, levantando la rueda,
la que retoma la línea recta al soltar el volante. A ver, no es exacta la redacción. Lo que se levanta es el vehículo, es la parte delantera del vehículo se levanta, y cuando uno suelta el volante, ese peso que hemos levantado vuelve a alinear otra vez la rueda a la línea recta. En eso consiste el ángulo de pivote. Su principal efecto es que el vehículo, al soltar el volante, retoma la dirección. After turning, a vehicle always comes out of the turn by itself if the force applied to the steering wheel is removed. Let's see why. Here at the factory test site, we see a rotation test and a straight running test being carried out. If force does not apply to the steering wheel, a vehicle will always maintain a direction in which opposing forces are cancelled out. A vehicle should always tend to run in a straight line. The kingpin connecting the knuckle to the axle also slopes down at an angle. Why does the kingpin have to be inclined? We can get a better idea of this by looking at a model. The kingpin on the left is vertical, and the one on the right is inclined. Fíjense ustedes que cuando el señor manipula el pivote con esa palanquita, esa parte del vehículo se levanta. O sea, le estamos levantando esa parte del vehículo, y cuando soltamos el volante, ese peso es el que vuelve a dirigir en línea recta a la rueda. Now we can understand why the kingpin must be inclined. The kingpin inclination angle brings the wheel to the vertical during the turn. This is called wheel restoration effect. Camber o ángulo de... Entonces, resumiendo, el ángulo de inclinación del pivote es el ángulo formado por el eje del pivote con el plano vertical visto el vehículo de frente. ¿Cuál es su efecto? Permite retomar la dirección del vehículo al soltar el volante. El otro ángulo es el camber. Inclinación de la rueda. El camber es el ángulo del plano de la rueda con el plano vertical visto el vehículo de frente. La caída se define como la inclinación hacia adentro o hacia afuera de la parte superior de la rueda. Al tomar... También le llaman ángulo de caída o camber. Aquí le está llamando ángulo de caída. como referencia una vertical y observarla frontalmente. La caída positiva está especificada en las ruedas delanteras. Efecto del camber. En conjunto con el ángulo de inclinación de pivote, reduce el radio de giro del centro de giro de la rueda. Las medidas correctas de la caída de un vehículo mejorarán el aislamiento del coche en carretera y la estabilidad de la dirección. Los ángulos incorrectos de la caída pueden provocar el desgaste de la llanta y problemas en la conducción. Ángulo combinado o Entonces el camber es la inclinación de la rueda respecto al plano vertical visto el vehículo de frente, con el plano de la rueda, ¿no? ¿Para qué sirve? Entonces, junto con el ángulo de inclinación de pivote, reducen el radio de giro de la rueda. Si no tuviéramos esos ángulos, la dirección sería muy dura. Si ambas líneas de ambos ángulos se cortan a la altura del piso, no tendríamos sensibilidad, sería una dirección muy suave. Para que tengamos una sensibilidad por motivos de seguridad, las dos líneas deben cortarse por debajo del piso. Eso es lo que van a ver ahora. En lo que se llama ángulo comprendido es la suma de los dos ángulos, el ángulo de inclinación de pivote más el camber o ángulo de caída. comprendido. El ángulo comprendido es la combinación de la inclinación del eje de dirección y la caída. Si se aprecian grandes diferencias de un lado a otro en la inclinación del eje de dirección o en el ángulo comprendido, esto puede indicar que los componentes de suspensión están dañados.
This angle, in combination with the kingpin inclination angle, facilitates turning. You can understand why this is so by comparing these two examples. Convergencia, toe-in. La convergencia es el ángulo del plano de la rueda con el plano vertical visto el vehículo desde arriba. The front wheels are also towed in. El ángulo de alineación más crítico es la convergencia total en el eje de dirección. Una convergencia excesivamente positiva o negativa puede causar arrastre y desgaste del hombro de las llantas. La convergencia total se define como la diferencia en distancia medida entre la parte frontal de las ruedas y la distancia medida entre la parte trasera de las ruedas. Se podría medir con ángulos, pero es mucho más fácil medir la separación de la parte delantera y trasera de la rueda. La convergencia se mide en pulgadas o milímetros. La convergencia total también se puede definir como una medida angular graduada en grados o grados y minutos. Hay convergencia positiva, conocida también como convergencia, cuando las ruedas quedan ligeramente más aproximadas en su parte anterior que en la posterior. La convergencia es negativa, también conocida como divergencia, cuando las ruedas quedan ligeramente más aproximadas en su parte posterior que en la anterior. La convergencia en cero se produce u obtiene cuando las ruedas están paralelas. La convergencia genera una fuerza interior que contrarresta la fuerza exterior generada por el ángulo de inclinación de pivote. There is a tendency for the wheels to splay out because of the camber. Ahora le va a dar un ángulo de inclinación a una de las ruedas. If the wheels are provided with a degree of towing, a force tending to oppose splaying effect is produced Y ahí se ve cómo se genera una fuerza hacia adentro. when the vehicle is in motion. This is why the wheels are towed in. Convergencia según la configuración de la tracción. O sea, esto ya está estudiado. Según la tracción sea trasera o delantera, se usa convergencia o divergencia. A ver, atiendan cómo se usa este ángulo. Las ruedas directrices de un coche con tracción delantera tratan siempre de ir por delante de la carrocería. Por supuesto, la suspensión no les deja, pero como el extremo interior de cada semieje o palier va más sujeto que el exterior, este tirón se traduce en un ligero giro hacia adentro. Cuando jalamos el vehículo, tracción delantera, las ruedas tienden a cerrarse en su parte delantera. Por eso hay que darle una convergencia negativa. Para contrarrestarlo, las ruedas directrices se instalan de modo que apuntan algo hacia afuera, con el coche parado. Esto se llama divergencia. En un coche con tracción trasera, las fuerzas que actúan sobre las ruedas directrices son... Cuando es tracción trasera, como estamos empujando el vehículo, las ruedas tienden a abrirse. Entonces hay que cerrar un poco con una buena convergencia. Más contrarias. Las ruedas tiradas intentan empujar el coche por delante de las directrices. Esto hace que estas ruedas directrices apunten hacia afuera. En este caso, el diseñador coloca las ruedas delanteras apuntando ligeramente hacia adentro cuando el coche está parado. Convergencia. En vez de hablar de convergencia o divergencia, en el taller se dice alineación de las ruedas o paralela. Avance de pivote o caster. Y este es el último ángulo. Estamos viendo 4 ángulos, ¿no? Este es el último.
el caster. Ángulo del eje del pivote con el plano vertical visto en vehículo de costado. El avance se define como la inclinación hacia adelante o hacia atrás de la parte superior del eje de dirección, al tomar como referencia una vertical y observarla lateralmente. El avance se mide en grados. El avance es positivo cuando la parte superior del eje de dirección se inclina hacia atrás. El avance es negativo cuando la parte superior del eje de dirección se inclina hacia adelante. Las funciones principales de avance son mejorar la estabilidad de la dirección y la capacidad de retroceso. Los ángulos incorrectos de avance pueden provocar un esfuerzo excesivo en la dirección y el desgaste de la cubierta. Y del ángulo de caída al ángulo de incidencia. Las ruedas deben tener tendencia a avanzar rectas y, por supuesto, a volver a esa posición después de una curva. Entonces, el ángulo de avance de pivote lo que hace es mantener la dirección del vehículo. ¿Han visto ustedes en la bicicleta? Soltamos los manubrios y se mantiene la dirección. Y es porque tiene un buen ángulo de avance. Que de pivote. desde nuestra posición, ya sea como en las ruedas de las sillas de escritorio, donde la familia tiene como tarea el ejercicio del interés superior de estos niños, niñas y adolescentes. Lo podemos ver en los muebles con ruedas y en los carritos de té. Si prolongamos la línea del eje o del pivote y después trazamos una línea vertical que pase por el centro de la rueda, vemos que ese centro está desplazado de la línea del pivote. Es decir, la rueda sigue naturalmente la línea del pivote, sea cual sea la dirección del carrito. En el coche, el ángulo del pivote se ajusta para que consiga el mismo efecto. La línea del pivote toca el suelo por delante de la vertical que pasa por el centro de la rueda. Este ángulo es más pequeño que el de los carritos, pero es suficiente para que la rueda vuelva a su posición recta cuando no se la fuerza. O sea, es decir, con este ángulo, sin que se necesite hacer fuerzas en el volante, el vehículo mantiene su dirección. Ese es el efecto del ángulo de avance de pivote. El caster mantiene la dirección de las ruedas sin necesidad de aplicar un esfuerzo en el volante. Veamos la demostración. Closer look to see how the casters function. These two casters swivel around. Why do they do this? Each caster is mounted at an angle, and as a result, always tends to run in a straight line. In combination with the kingpin inclination angle, the caster angle contributes to wheel restoration. Because of the caster angle, a vehicle or bicycle will always tend to run straight. We can now understand why wheel alignment is necessary. Muchas gracias por su atención. Ok, ese es el tema pendiente que teníamos de la clase pasada, los ángulos de alineación de ruedas. Les vuelvo a repetir, esto es muy importante para la conducción, suavidad, seguridad, y cuando hay que hacer reparaciones de este sistema, hay que aconsejar al cliente que haga alinear sus ruedas. Antes se hacía a mano, con reglas, con ángulos, con compases. Después ha habido una época donde se hacía con rayos, tipo láser, y ahora ya se hace todo por computadora. Se sube el vehículo y la computadora tiene datos de la marca original y sabe cómo alinearlos. Si no hay preguntas, damos por terminado el tema de dirección y alineación de ruedas y veremos el capítulo que nos toca hoy, que es el sistema de frenos. Voy a ver un archivo para mostrar es un video preparado para ustedes especialmente, el sistema de frenos. A ver, veamos. Ok, veamos entonces el sistema de frenos.
Información. Cultura. Así que nos dice, podemos subir la velocidad, es fácil, pero solamente podemos diseñar un vehículo si es que vamos a asegurar que se puede frenar. Entonces, el freno es lo que regula la velocidad final para lo que se diseña el vehículo, los frenos. La única forma de reducir la velocidad es reduciendo la velocidad de las ruedas. Los coches de carrera, los coches que hacen los picaditos, ¿cómo se llaman? Los dragster, frenan con paracaídas. Se infla un paracaídas que va detrás del vehículo para frenar más rápido. Excepto esa situación, para frenar el vehículo hay que reducir la velocidad de rotación de las ruedas. Entonces, la función del sistema de frenos en realidad tiene dos funciones. Reducir la velocidad del vehículo hasta detenerlo y mantener detenido cuando esté estacionado. Esa es la función del sistema de frenos. Reducir la velocidad hasta detenerlo y mantener detenido cuando está estacionado. Veamos el video. Y lo que produce tal resistencia son los frenos. Veamos la historia de las ruedas de freno. Primero se insertaba una vara para frenar. La fricción sobre el ceñete actuaba como freno. Otro ejemplo, el freno de fricción sobre la rueda. O sea, siempre, bueno, excepto los tacos, esos pasadores que le ponían, después se ha usado la fricción para frenar. Y la fricción puede hacerse sobre el eje, como ya han visto, sobre la parte superior externa de la rueda, como han visto en los coches de caballo. Se puede colocar un tambor adentro y friccionar por afuera del tambor. Y lo último es friccionar dentro de un tambor por la parte interna. Y junto con eso aparecen los frenos de disco. Esa es la evolución. Este mecanismo se usaba como freno en los primeros automóviles. El freno de cinta avanzado. El freno de cinta tenía una cinta alrededor del tambor en la parte externa. Cuando jalábamos la palanca, esa cinta se cerraba y hacía una fricción sobre la cara externa del tambor. Ahora frenamos en la cara interna del tambor. Los modernos frenos de tambor y de disco. Los frenos han evolucionado enormemente con el progreso automovilístico. Sin embargo, el principio que los gobierna ha inventado cambio alguno. Este es el freno de tambor, el más usado hoy en día. He aquí
En realidad es el más usado en camiones y vehículos pesados, ¿no? Camiones, camionetas ya usan freno de tambor. Los vehículos livianos usan frenos de disco, que es más eficiente. Y esa es la forma, aquí ven un resumen de lo que es los componentes del sistema de frenos de tambor. Hay un tambor que no es otra cosa que una olla, tiene la forma de una olla muy chata. En ese tambor, en la parte de afuera, se le sujeta la rueda con pernos. Entonces el tambor gira junto con la rueda. Para lograr el frenado vamos a aplicar fricción en la cara interna del tambor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a recibir el esfuerzo a través del cilindro de rueda. Cuando se aprieta el pedal, este cilindro empuja ambos bordes hacia afuera. Al empujar hacia afuera, las zapatas, freno de zapata, dice, y aquí está el material de fricción o el forro de frenos, se aprisionan contra la cara interna del tambor, generando una fricción que reduce la velocidad. En eso consiste el funcionamiento de los frenos de tambor, así de simple. El freno de tambor funciona cuando el forro deriva la zapata de presión sobre el tambor. La fricción resultante nos da una gran potencia de frenado. Este es el freno de discos, ampliamente usado. Luego aparece el freno de disco. En el freno de disco, en lugar de sujetar la rueda a un tambor, se sujeta a un disco. Aquí ven ustedes el disco, pero el disco está unido a esta parte, a este cilindro, a este redondo circuito, perdón, no se llama cilindro, se llama a esta pieza redonda, y aquí se sujetan las ruedas. Entonces, las ruedas giran junto con el disco. Para frenar a ambas caras del disco le vamos a apretar con unas pastillas. Y al apretarlo a través del circuito hidráulico se genera una fuerza, dos fuerzas de fricción en la parte de adentro y de afuera. Y con eso se frena la rotación de la rueda. Es más eficiente que el sistema de tambor, pero es más caro. Esta es la estructura del freno de discos. Fíjense que cuando se aprieta y se mueve el émbolo, las pastillas se apretan por las dos caras del disco. Y esos son los componentes del sistema. Hay las pastillas, le llaman taquillos, el disco que le llama platillo de disco, la zapata que es la que se mueve, y hay el pistón del cilindro de frenos de la rueda, que es el que conduce el líquido. En el freno de discos, los taquillos laterales presionan el disco y la fricción resultante da una frenada estable. Bien, aquí viene un tema teórico que es posible que no nos interese a nuestro nivel, pero no nos perjudica verlo. El freno no depende del área. Un tambor es bastante grande, una pastilla es bastante pequeño, pero la pastilla es más eficiente inclusive que el tambor. Por lo tanto, la fuerza de fricción no depende del área de contacto. Para eso hacen unos experimentos, unos ensayos que lo veremos, no nos perjudica verlo. El forro del freno de tambor. Y los taquillos del freno de discos. Eso es lo que le confiere gran potencia al freno. Detengamos aquí un poco para observar algunos experimentos de fricción. Ya se tiraron
A ver, les explicaré este experimento. Nosotros tenemos esta varilla, esta tabla, está conectada a esta pieza que va a friccionar con la rueda. Aquí está el punto de giro, está es el punto de apoyo. En este extremo colgamos un peso. Al aumentar la arena, estamos aumentando el peso. Al aumentar el peso, estamos aumentando la fuerza normal de fricción. Y en eso, entonces vamos a ver qué efecto tiene variando esa fuerza normal, qué efecto tiene sobre la velocidad de giro. Veamos ahora qué ocurre si alteramos la superficie de fricción. Primeramente ensayamos con una superficie menor. Nos preguntamos si la potencia de frenado disminuirá. Pero vemos que varía muy poco la cantidad de arena necesaria para que el disco se detenga. O sea, cuando hemos usado una superficie pequeña y una superficie grande, prácticamente no varía la fuerza normal. Por lo tanto, el frenado, la fricción no depende del área de contacto. Ahora aumentamos la superficie de fricción. De igual forma, la cantidad de arena varía muy poco. A través de este experimento sacamos la conclusión de que la superficie de fricción no influye en la potencia de frenado. Vemos entonces que aunque varíen sus tamaños, el forro y los taquillos del freno retienen su potencia. Veamos ahora qué ocurre al cambiar el... ¿Qué pasa con los materiales? O sea, lo que estamos haciendo con este experimento es confirmar lo que hemos estudiado al analizar la fricción. Primero, hacemos la prueba con aluminio. La fricción varía considerablemente según los materiales. Y eso es lo que hemos aprendido, ¿no? La fuerza de rozamiento depende del tipo de materiales expresado por el coeficiente de fricción. Eso ya lo hemos visto en el primer capítulo y lo hemos repasado también cuando hemos visto embrague. Se han llevado a cabo pacientes ensayos e investigaciones para descubrir qué material proporciona el grado ideal de fricción y durabilidad de los forros y gatillos de freno para vehículos. El mejor material es un material sintético hecho en fábrica, donde tiene amianto como principio, como base, y se pone aglomerantes. Es lo que se llama la pastilla y la zapata se forran con el material de fricción, de eso está hablando. Con estrictas pruebas en el banco. Y con pruebas sobre carretera. Con esta clase de exhaustivos ensayos y experimentos constantes, se puede confirmar el rendimiento y la seguridad de los frenos.
En los frenos de tambor hay diferentes formas de mejorar el rendimiento. Primero, se usa una sola zapata, dos zapatas, y en qué punto apoyamos el giro de esas zapatas o hacemos un apoyo flotante. Es una evolución del freno de tambor. De eso trata el video en este momento. Bien, antes de pasar a eso, vamos a ver el tema de la transmisión. Ya lo hemos visto en el embrague, la transmisión hidráulica. Con la transmisión hidráulica hay el principio de Pascal, dice la presión en todo el circuito es constante. No se olviden que fuerza es igual a área por presión. Entonces, si la presión es constante y cambiamos el área, podemos cambiar la fuerza, podemos multiplicar la fuerza. Y eso es lo que se hace. En un cilindro de frenos, en un cilindro principal delgado, se pasa a un cilindro de ruedas grueso, con mayor diámetro, más grueso. Y con eso multiplicamos la fuerza. Conectados por una cañería. Oprimimos uno con el dedo y veamos qué pasa. Al aplicar presión a una parte del líquido en recipiente hermético, esa fuerza se transmite a todo el líquido de manera uniforme. No es otra cosa que el principio establecido por Pascal que se aplica al sistema de frenos hidráulicos. Y ustedes aquí ven el cilindro maestro arriba, que es operado por el pedal, y el cilindro de frenos que está en el tambor. Este es el cilindro maestro, que transmite al líquido la fuerza generada al apretar el pedal. Y esta es la forma en que reacciona el cilindro de la rueda. La presión ejercida en el cilindro maestro se transmite de manera uniforme. Bien, por motivos de seguridad, el cilindro de maestros distribuye la presión en dos circuitos independientes. Y eso es lo que está pasando en los casos de accidentes. Los micreros se arruina uno de los dos circuitos y siguen trabajando con el único circuito que les queda. Ahí vienen los accidentes, porque si un vehículo está bien, un circuito se puede quedar sin frenos, pero el otro sigue funcionando. Ese es el sistema de seguridad de doble circuito. Aparte del freno hidráulico, tenemos el freno de aire y el freno neumohidráulico. El freno de aire usa aire comprimido en un mecanismo que... Entonces, lo que queremos es ayudar al conductor. Los vehículos son más grandes, los camiones especialmente, las velocidades aumentan. La fuerza del conductor ya no es suficiente para operar el sistema de frenos. Hay que ayudarle al conductor con una fuerza extra. Y puede ser por aire, puede ser por hidroneumático o neumático. Y vamos a ver el tema del servo también. Produce alta potencia de frenar con solo oprimir levemente el pedal. En este sistema, en lugar del cilindro de rueda, se acciona la leva. El freno neumohidráulico, altamente eficiente, ha incorporado las ventajas de los frenos de aire e hidráulico. ¿Qué se hace? Se pone un tanque de aire comprimido. Cuando apretamos el pedal, simplemente soltamos una válvula y el aire comprimido es la fuerza que va a originar el frenado. Los diversos tipos de frenos de tambor. Igual potencia de frenado en avance y retroceso con el tipo de zapatas delantera y trasera. El tipo de freno con dos zapatas delanteras rinde gran potencia de frenado en el avance. El tipo de freno con dos zapatas delanteras dobles es eficientísimo en el avance y el retroceso. El tipo uniservo rinde gran potencia de frenado aún con frenos pequeños. Y el tipo de servo asegura gran potencia de control también en el retroceso. Así vemos que para cada tipo de vehículo se usa el sistema de freno adecuado. Hay otro tema. Al frenar usamos fricción. Al friccionar generamos calor. Entonces hay que controlar el calor, hay que enfriar el sistema de frenos.
Entonces, al variar la temperatura, baja la eficiencia del sistema de freno. Eso es en resumen. Eso no es muy importante para nosotros, vamos a ir avanzando. Entonces, aquí menciona que no hay que cambiar el líquido, no hay que mezclar líquidos, porque eso puede originar una reacción que disminuya la capacidad. El líquido de freno tiene dos propiedades. Eleva la temperatura de ebullición. Eso es para evitar que el líquido hierva y se formen gotitas de vapor. Por lo tanto, evita también la evaporación. Bien, ¿qué pasa cuando entra aire al sistema? Todo el esfuerzo, se van a generar burbujas de aire dentro del circuito hidráulico. Todo el esfuerzo se absorbe comprimiendo estas burbujas y no llega a operarse el freno, la fuerza de frenado en la rueda. Eso es lo que se llama, en Bolivia le llamamos, hay que sangrar los frenos porque hay mucha burbuja. ¿Qué hay que hacer? Cambiar de líquido, sacar todo el líquido y reinyectar el líquido eliminando las burbujas de aire. Es lo que le llamamos el sangrado del sistema de frenos. En resumen, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la distancia de frenado. Y eso es al cuadrado. Si duplicamos la velocidad, la distancia de frenado se cuadruplica. Ese es el resumen. Qué bueno, no se te puede ir ahí. Vamos a ir avanzando por tiempo, ¿ya? Aquí habla de la eficiencia con la humedad. Cuando se mojan las pastillas o las zapatas, se frena menos. El coeficiente de fricción varía. Entonces, cuando tengamos que pasar un río, un curso de agua, hay que ir apretando los frenos para que se caliente y se seque. No es bueno manejar con las pastillas húmedas, mojadas. Ahora veamos hemos complementado el video con otros videos. Al permitir que los vehículos pasaran de ser una especie de carretas de vehículos a ser un tipo de vehículos más confortables y más agradables que tenemos en la actualidad. Para principios de la década de 1900, la industria automotriz comenzó a proporcionar medios de transporte más rápidos que los caballos y carruajes. Sin embargo,
señor ¿cómo lograr que un carro motorizado se detenga? En 1904, Ransom Air Olds diseñó el primer sistema ampliamente utilizado de frenos para automóviles. Este sistema externo de frenos consistía de una sola banda flexible de acero inoxidable alrededor de un tambor en el eje trasero de las ruedas del automóvil. Cuando se pisaba el pedal del freno, un cable contraía la rueda y posaba y detenía la rueda. Sin embargo, todavía faltaban muchas mejoras. Uno de los inconvenientes más importantes del freno externo es que no estaba protegido contra los elementos. La mayoría de las carreteras no estaba habilitada y las bandas de metal y tambores rápidamente se deterioraban. El freno externo fue sustituido por el freno interno. Esto dependía de cables de acero, correas y de la fuerza del conductor para proporcionar suficiente poder para detener el automóvil. Fuertes cables de acero proporcionaban poderosas y flexibles conexiones entre el pedal del freno y el... Ahora, bueno, antes se usaban cables para frenar, ahora ya se ha desechado en los frenos de servicio, solamente se pueden usar cables en los frenos de estacionamiento. Después de aumentar el peso de los vehículos y la velocidad, fue necesario crear formas más efectivas para detener a estas máquinas. En 1918, el pionero de la aviación, Malcolm Lockwood, comenzó el desarrollo de un sistema de frenos hidráulico para automóviles, utilizando aceite de petróleo como Lockwood diseñó un sistema hidráulico que transmitía la presión del fluido hacia el tambor del freno, lo que permitía detenerse de forma más suave y efectiva. En 1920, Lockwood vendió su patente de frenos a Vincent Bendix, fundador de la Bendix Corporation. Un año después, el Fuselage se convirtió en el primer automóvil equipado con un sistema de frenos hidráulicos en las 4 ruedas. Los primeros sistemas de frenos hidráulicos de los automóviles empujaban el pistón inferior de un cilindro lleno de fluido hidráulico, el cual a su vez empujaba el fluido hacia las 4 ruedas. El fluido llegaba hasta otro cilindro con 2 pistones pequeños que empujaban las partes zapatas que a su vez presionaban el tambor. Esto creaba la fricción que detenía el automóvil, pero era posible transmitir gran cantidad de energía a los frenos de cada rueda de forma súbita. A pesar de que los frenos fueron un éxito, el resto de la industria automovilista fue bastante modernados. Los conductores estadounidenses se sentían cómodos con sus frenos mecánicos. Podían verlos. Aquí estaba el cable y la conexión. Todo estaba a la vista. Intentar convencer a alguien de que era posible hacer pasar fluido a través de una línea era algo muy difícil. Por lo tanto, se trataba de una lucha cuesta arriba. La única manera de convencer a la gente era demostrando cuán efectivos eran. Bueno, lo último en frenos son los frenos ABS. ABS viene de Anti-Blocking Brake System, frenos antibloqueo. ¿En qué consiste? Cuando nosotros por no tener buena experiencia, apretamos de golpe el pedal del freno, la rueda deja de rodar, se bloquea, se tranca y resbala. Entonces, eso origina de que pasemos de un coeficiente de rozamiento estático a uno dinámico que es menor. O sea, la rueda ya no se puede controlar. Entonces, hay que evitar que las ruedas se bloqueen. Y para eso se han diseñado los frenos antibloqueo. Cuando uno aprieta el freno, por mucho que apretemos, el sistema se encarga de evitar que la rueda se bloquee. Esos son los frenos ABS. La presión del frenado, esa rueda momentáneamente. Primero, aislando la presión de frecuencia en la rueda. Después, descargando la presión y aplicando presión en una secuencia muy rápida. Esto permite que la rueda de tracción de forma del vehículo lo permite al conductor tener firme dirección mientras frena fuertemente en una emergencia o en superficies húmedas o deslizantes. El principal desarrollo de seguridad ha sido los frenos y las válvulas con antibloqueo. Freno de disco cumplió con el calibrador. El calibrador se cierra contra el motor al aplicar fuerza a algunos de los pistones, lo que hace que la rueda deje de girar. El sistema antibloqueo de ABS refleja la velocidad y la fuerza aplicada a los frenos porque alguna la severidad de la situación. Luego la computadora aplica fuerza adicional a los frenos si la fuerza del conductor es insuficiente.
Los sistemas de freno automático que evitan que las ruedas se obstruyan en una situación de emergencia en que se tenga que detener, lo que le da al conductor la libertad para que presione los frenos tan fuerte como desee y dirigir el auto teniendo el control sin derrapar. Vamos a pasar eso de cómo funcionan las ABS. No necesitamos ver. No necesitamos ver esto. En caso de que uno de ellos falle, delantero o trasero, el otro sigue funcionando correctamente. Con respecto a las medidas, pueden tener como máximo 28 milímetros de espesor y 278 milímetros de diámetro. Ahí esas tomas de aire son las que sirven para refrigerar los frenos. La otra alternativa es hacer descontaminación de esos agujeros para que el aire que entra por esos canales salga, refrigere los mismos que refrigeran. El problema es que estos discos necesitan mucha temperatura. Hay algunos que tienen una turbina y que lo entiendo, que va succionando el aire y lo lanza por los agujeros de los discos. Bueno, digo que estos frenos necesitan mucha temperatura para trabajar perfectamente bien. Ok. Bien, nos faltan dos temas que no están incluidos en el video. El tema de los, más que el principal, el tema del servofreno. Como dijimos, necesitamos ayudarle al conductor para que su esfuerzo sea menor al frenar. La primera alternativa es usar el vacío del aire, el vacío del conducto de admisión, y esa depresión se la puede usar para ayudarle al conductor. En eso consisten los servofrenos. Déjeme buscar un video sobre esto, por favor. No, esto no lo estoy viendo en detalle. Un segundito, por favor, estoy revisando mis archivos. No tenemos un video sobre servofrenos. A ver, veremos aquí. Y aquí veamos los servofrenos, por favor. Bien, voy a compartir con ustedes. Veamos cómo funciona el servofreno. Los amplificadores de fuerza de frenado de vacío son parte de muchos vehículos. En la parte trasera de la carcasa del servofreno se encuentra una toma de vacío. La toma de vacío está conectada al motor o a una bomba separada. El pedal de freno transfiere la energía del pie del conductor al servofreno. Un diafragma separa dos cámaras entre sí. En esta animación puede apreciarse un diafragma flexible muy simple. Se utiliza un guardapolvo contra el polvo. El cuerpo de válvula contiene un filtro de aire y dos resortes. Además, el cuerpo de válvula contiene una válvula de asiento, un émbolo distribuidor y un disco de reacción. La presión atmosférica se muestra aquí en azul.
Debido a que el guardapolvo está perforado y el filtro de aire es permeable al aire, esta presión atmosférica está presente en la parte frontal del cuerpo de válvula. La toma de vacío suministra vacío a la cámara de presión constante. Dado que la cámara de presión constante está conectada a la cámara de presión variable a través de un conducto, el vacío está presente en la cámara de presión variable. En cuanto el conductor pisa el pedal de freno, la válvula de asiento separa las cámaras entre sí. El émbolo distribuidor presiona el disco de reacción que se deforma debido a la fuerza del émbolo distribuidor. En consecuencia, se establece una conexión entre la parte frontal del cuerpo de válvula y la cámara de presión variable. Esto crea presión atmosférica en la cámara de presión variable. Finalmente, la válvula de asiento desconecta la parte delantera del cuerpo de válvula de la cámara de presión variable. Durante un frenado a fondo, la conexión entre el cuerpo de válvula y la cámara de presión variable se mantiene abierta de forma permanente. El disco de reacción está sometida a una presión constante. La presión atmosférica ejerce toda su fuerza sobre el diafragma. Ok, la elección no ha sido buena. Es el video complicado. A ver, les voy a mostrar otro video mucho más cortito, más claro. A ver. Compartiremos este video. No sé qué he hecho. Vamos a volver. No. Wow. Ok, espero que estén viendo. Un artefacto de uso común de todos los días es el freno de potencia, que permite detener con facilidad, seguridad y fineza nuestro automóvil, aplicando un esfuerzo muy pequeño sobre el pedal del freno. Hasta antes de su invención, se aplicaba el esfuerzo del pie directamente a la bomba hidráulica y accionaba los de frenado de las ruedas. El sistema de frenado moderno consta de una bomba hidráulica normal, con la adición de un ingenioso mecanismo neumático que permite frenar con fuerza aplicando solo una leve presión sobre el pedal. El mecanismo se compone de un tanque dividido por un diafragma de hule, cuya función vamos a ver. Como información preliminar, diremos que todos los motores de automóvil que utilizan gasolina necesitan de una entrada de aire para poder quemar el combustible. Esta entrada suele ser llamada múltiple de admisión y por ahí el motor aspira aire de la atmósfera hacia su interior. Podríamos comparar esta fuerza aspirante con la función de una aspiradora. Y a este múltiple de admisión le conectamos un tubo metálico delgado. Podemos hacer llegar una manguera que conecte el múltiple de admisión con el tanque del sistema de freno. En la parte superior izquierda del tanque podemos ver una conexión neumática que une la línea de vacío con línea aspiradora que viene desde el múltiple de admisión del motor. En el interior del tubito montado en el tanque se encuentra una válvula que permite sacar el aire contenido en el tanque, pero no deja entrar aire atmosférico a dicho tanque en caso de falla del motor del vehículo. De esta manera, mientras el motor esté funcionando, existirá un vacío parcial en el interior del tanque. En el centro del diafragma de hule existe una válvula que normalmente se encuentra abierta, comunicando ambas mitades del tanque para que en las dos exista el antes mencionado vacío parcial. Cuando presionamos el pedal del freno, movemos una flecha metálica unida con cierta holgura al diafragma de hule, la cual cierra la válvula colocada en el centro del diafragma, a la vez que otra válvula abre la mitad derecha del tanque para que penetre
considerablemente mayor para activar la bomba hidráulica directamente a través de la flecha metálica. En otras palabras, mientras exista el vacío parcial proveniente del motor, la presión sobre el pedal del freno sencillamente moverá unas válvulas que dirijan el frenado, mientras que la fuerza aplicada al sistema de frenos provendrá de la presión atmosférica. En caso de falla en el sistema neumático, tendrá que aplicarse suficiente presión sobre el pedal para activar directamente la bomba hidráulica. Espero que este video les haya... Ok, en resumen, aprovechamos la fuerza del vacío del múltiple de admisión para ayudar, darle una fuerza adicional al conductor. Tocando el pedal de freno se abre esta válvula y eso nos ayuda a frenar. En eso consiste el servofreno. Por lo tanto, cuando estén en bajada no pueden apagar el motor porque están eliminando el múltiple de vacío. Se están quedando sin fuerza adicional. Antes los taxistas, para ahorrar gasolina, apagaban el motor en las bajadas. Cuando no había servofreno se permitía, pero ahora ya no. Es posible que algunos accidentes que vemos sean porque el conductor, por ahorrar gasolina, apaga el motor en bajadas. Obviamente, si ustedes se sientan en un volante, en un vehículo, van a ver que al apagar el motor el freno se endurece mucho. No se puede apagar el motor para ahorrar gasolina. Es un resumen como consejo sobre el servofreno. Y veamos un video más que es el resumen de todo esto. Esta mañana lo he encontrado, me parece interesante. Lo voy a mostrar aquí. Ajá. ¿Dónde está la alineación? Este video es un resumen muy interesante de todo lo que hemos visto. Ok, lo vamos a compartir. Bien, veamos entonces como resumen este videito. Son varios los factores que influyen en el frenado del vehículo: la superficie de la carretera, el estado de la carretera, el peso del vehículo, la carga que soporta la rueda al parar, el tipo de conducción, los neumáticos del vehículo. Un sistema de frenos eficiente debe tener en cuenta todos estos factores. Un sistema de frenos hidráulico básico tiene dos secciones principales: las unidades de freno de las ruedas y el sistema hidráulico que las hace funcionar. Hay un freno para reducir la velocidad o parar el vehículo cuando el vehículo está en movimiento. Generalmente se trata de un freno de pie, y un freno de estacionamiento que suele activarse con la mano, aunque en ocasiones se activa con el pie. En algunos vehículos todos los frenos son de tambor, otros tienen frenos de disco en las ruedas delanteras y frenos de tambor en las traseras. En algunos casos, todos los frenos del vehículo son de disco. Un sistema de frenos básico consta de un pedal del freno. Proporciona la presión hidráulica. Bombillas y mangueras para alimentar al cilindro principal a las unidades de freno. Líquido para transmitir la fuerza desde el cilindro maestro a los cilindros aprietazapatas de las unidades de freno. Y unidades de freno de tambor o disco que paran las ruedas. El conductor presiona el pedal del freno que aplica la fuerza mecánica en el pistón del cilindro maestro. El pistón aplica presión hidráulica al líquido del cilindro. Las tuberías transfieren la presión, que no disminuye en ninguna de las direcciones dentro de las tuberías del sistema de frenado, a los cilindros aprietazapatas, y estos cilindros situados en las ruedas activan los frenos. La fuerza se transmite a través del líquido. Para cilindros del mismo tamaño, la fuerza desde uno de ellos tiene el mismo valor que la fuerza transmitida por el otro. Si se utilizan cilindros de distinto tamaño, las fuerzas pueden incrementarse o reducirse. En un sistema de frenos real, el cilindro maestro es más pequeño que los cilindros aprietazapatas, de modo que se incrementa la fuerza de todos los cilindros. Cuando se activan los frenos de un vehículo
Ok, y ya hemos visto lo que es el servofreno. Creo que debo revisar el video, tengo que rearmarlo porque hay cosas que están sueltas y hay cosas que están de más, pero es una buena base para ver para entender lo que es el sistema de frenados. Bien, eso sería el avance del tema. Estoy atento a sus preguntas, por favor. Si no hay preguntas, damos por concluido el tema de frenado y ya estamos cerca del segundo parcial. A ver, veamos cuándo nos toca. Estamos hablando de frenos, nos falta suspensión y esto lo veríamos el día miércoles, suspensión. Y el día lunes próximo daríamos el segundo parcial, desde embrague hasta suspensión que vamos a llevar el miércoles, ¿ok? Daríamos un examen igual que el anterior en Moodle para el segundo parcial. No se olviden que tienen todavía el optativo. Aquellos estudiantes que no dieron uno de los exámenes o les fue mal por cualquier motivo, vamos a habilitar un examen optativo para mejorar cualquiera de los dos parciales. Después de eso damos el examen final. Si el promedio final no les alcanza, todavía tienen la alternativa de un segundo turno. Esa es la estructura que manejamos para los exámenes en nuestra universidad. ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre el examen? Bien, entonces el miércoles pasamos suspensión y el día lunes damos el segundo parcial. Yo no tengo nada más, caballeros, damas. Nos veríamos el día miércoles. Ok, doy por terminada la clase. Buenas tardes. Que tengan buenos días, señor Laur. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Ingeniero. Gracias a Hasta luego, ustedes. Alicia.